La idea es platicar un poco, una visión panorámica acerca de esta figura enigmática, atípica, atópica, como la definirán los especialistas, y de quien se han suscitado muchísimas dudas, ¿no? Quisiera empezar hablando de este filósofo, de Sócrates, desde el punto de vista del personaje histórico. A Sócrates se le ha comparado con Jesús, por ejemplo. Esta comparación reside en primera instancia en que ninguno de los dos escribió. También se le ha comparado con Jesús en la medida en la que pues, es un personaje, es una persona que influye de manera permanente sobre su contexto local y hacia el futuro en un contexto global. A Sócrates le podemos atribuir, entre otras cosas, la paternidad también del concepto moderno de yo, de psique o de mente, pero ya iremos profundizando. Creo que es muy común la pregunta de un estudiante de primer semestre de filosofía acerca de la existencia factual del Sócrates histórico. Y es interesante porque la pregunta, digo, es pertinente porque en principio no tenemos un registro textual de Sócrates. Sócrates no escribió ningún libro, aunque algunos historiadores antiguos dicen que tiene libros perdidos, pero no nos ha quedado ninguno y no nos ha quedado ningún registro confiable de que Sócrates haya escrito algún libro. Entonces, esto me da a entender que uno solo existe cuando escribe, ¿no? Para la tradición histórica. En Sócrates no es el único ágrafo. Ya mencioné a Jesús, pero también tenemos a Diógenes el perro, de quien tampoco tenemos ningún registro escrito. Pero esta grafía tiene un sentido especial en Sócrates. En algún pasaje, por ejemplo, de Platón, Sócrates dice, a mí no me gusta escribir porque cuando le pregunto a los papiros no me responden. Para Sócrates la filosofía se daba en el diálogo. Toda construcción intelectual plasmada en algún papel es una letra muerta para este filósofo. La filosofía es algo vivo, algo que tenemos que platicar entre nosotros. Y bueno, imagínense ustedes que un estudiante del insigne filósofo alemán Boeg llega un día entusiasmado con la idea, con la hipótesis de que el personaje histórico de Sócrates es una ficción, ¿no? Y lo que hace es encontrar una serie de puntos que probarían que Sócrates jamás existió. Por ejemplo, Sócrates significa en griego algo así como el dominio de la sana razón. Ya el nombre nos da la indicación de que se trata de un artificio. Su padre, históricamente hablando, el que conocemos como su padre, se llamaba Sofronisco, que esta palabra Sofronisco es un diminutivo de Sofrón, que se puede traducir por prudente. Y su madre se llamaba Fenareta, la que trae la luz a la virtud, la partera de la virtud. Esta es la forma en cómo definimos a Fenarete o Fenareta. Además, Sócrates nació en el barrio de Alópece, todo esto lo sabemos por historiadores de la antigüedad. Este barrio de Alópece, Alópece significa zorro, un animal taimado, embaucador e irónico que coincide con la personalidad de Sócrates, tal como la muestra Platón, por ejemplo, en el banquete. Y el día del nacimiento de Sócrates era precisamente el día en el que la ciudad se estaba purificando y se conmemoraba a la diosa de los partos. Entonces imagínense que tenemos toda este conglomerado de significados, de símbolos que nos podrían estar indicando que Sócrates jamás existió, que se trata de un personaje inventado, un personaje conceptual, como dirá Deleuze muchísimos años más tarde, un personaje que le sirve no solo a Platón, sino a otros de sus contemporáneos para plasmar ideas filosóficas. Mi hipótesis es justo la contraria. No solo que Sócrates existió, porque tenemos pruebas fehacientes, por lo menos, de su existencia factual, de que probablemente peleó, con mucha certeza peleó en algunas guerras, que fue una especie de militar, y sabemos que fue sometido a un juicio público, el famosísimo juicio de Sócrates, donde se le acusa de corromper a la juventud, entre otros delitos. Entonces tenemos estos datos históricos que nos permiten constatar que Sócrates efectivamente existió. Y en realidad ese no es el problema. El problema es quién era Sócrates, cómo era Sócrates, porque lo que tenemos de sus diferentes registros históricos, las diferentes formas en que los autores plasman su personalidad son muy distintas. El problema no es si existió o no, sino más bien qué tipo de pensamiento predicaba Sócrates, qué tipo de filósofo era y cuáles eran sus enseñanzas.
Bueno, ya mencionamos que la madre era Fenareta, la madre de Sócrates, y que se puede traducir por partera o la partera de la virtud. Y esto le va a permitir a Platón hablar de su método, del método filosófico de Sócrates como mayéutica. Esto lo hace en el Teteto. Ahora, esta noción de mayéutica es un tanto engañosa, porque claro, la mayéutica se comprende como el parir, ya no tanto el parir físico, sino el parir de las ideas, de un Sócrates que se reconoce como incapaz de parir él mismo sus propias ideas. Desde el diálogo puede hacer este trabajo de gestación, ¿no? De este trabajo de alumbrar las ideas que surgen del otro. Sin embargo, si nosotros analizamos los diálogos platónicos, el método mayéutico se antoja como muy amable, bueno, digo, claro, nadie que haya estado en un parto pensaría que es algo amable, pero en realidad los especialistas han coincidido en que es mejor definir el método socrático como elencus o como método refutativo, porque lo que realmente hace Sócrates en los diálogos de Platón es refutar constantemente a sus interlocutores. Ya iremos profundizando en estas pesquisas, sin embargo, quisiera decir en principio, y atendiendo al título de la charla, que no hay manera de desenmascarar al auténtico Sócrates, porque el auténtico Sócrates es un enmascarado, porta una pluralidad de máscaras. Y ustedes ya lo pueden notar, por ejemplo, en Platón. Pueden notar en Platón que Sócrates a veces defiende unas ideas, a veces defiende otras ideas, todo en función con la persona con la que está interactuando. Voy a tratar de defender hoy que Sócrates es una especie de máscara porque nunca deja mostrarse tal cual es al identificarse plenamente con la ignorancia. El que se identifica con la ignorancia pregunta antes de afirmar. Y solo a través de las afirmaciones podemos conocer a la persona. Por ejemplo, en el Cármides, Sócrates dice, para saber si existe la prudencia dentro de ti, tienes que hablarme y contarme lo que crees que significa la prudencia. Si no posees el concepto de prudencia, es que no eres prudente. Entonces, Sócrates nos está mostrando a través de la figura del médico como un médico que ausculta, por supuesto, pero que no ausculta el cuerpo, sino el alma, que el contenido del discurso que predicamos es al mismo tiempo el contenido del alma. Desde este punto de vista, Sócrates no nos deja ver, no por lo menos a primera vista, no en una primera lectura, quizá en el subtexto, quizá recolectando los diferentes diálogos y tratando de encontrar una coherencia, lo cual es bastante difícil o imposible, pero se nos enmascara, no nos deja ver su verdadera personalidad, porque siempre está haciendo preguntas antes de responderlas. Entonces, quiero decir que Sócrates es un enmascarado, pero su máscara es de un tipo particular. Lo que estoy tratando de proponer es que la máscara de Sócrates es especular. Es especular. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona como una suerte de espejo. Sócrates, el personaje vivo de Sócrates, el que no escribió, del que no sabemos nada, y cuyo referente principal en la historia de la filosofía es Platón, influyó a sus contemporáneos, cimbró a sus contemporáneos, enamoró a sus contemporáneos, de tal modo que lo convirtieron en un personaje literario y fundaron en colectivo una serie, un género literario que en la antigüedad se llamó logoi socraticoi, que significa pues algo así como diálogo socrático o discurso en torno de Sócrates. Entonces, no solo Platón, sino también Jenofonte, Aristófanes, utilizaron a Sócrates como un personaje literario que filosofaba, digamos. Bueno, una visión bastante aguda sobre la labor literaria de Platón, que los diálogos de Platón son una suerte de diálogos dramáticos. Platón está siendo una especie de artista, ¿no? Literato, filósofo. Pues Giorgio Colli dice que estos diálogos de Platón tienen la intención de educar al pueblo griego, porque si ustedes leen cualquier diálogo de Platón, se darán cuenta que nunca llegan a una conclusión, que se quedan en una pregunta o que el interlocutor siempre se va. Lo que Platón quería era instruir a los ciudadanos atenienses, a los ciudadanos griegos, en el arte de pensar por sí mismos. De tal suerte que los diálogos de Platón no contienen respuestas a las preguntas que plantean. Y esto es otro de los elementos de Sócrates enmascarado. No nos dice exactamente quién es. Pero antes de hablar de su máscara, o de empezar a recorrer las diferentes formas en las que se enmascara, me gustaría hablar de su aspecto físico, que también es muy importante para la tradición filosófica.
Sócrates era muy feo, no sé si alguna vez han buscado una imagen. Feo, por supuesto, para los cánones griegos, que en última instancia vienen a ser los nuestros. Feo para una cultura que privilegiaba la belleza y sobre todo la belleza masculina. La belleza masculina era la que privaba en el mundo griego. Nos pregunta Alex, se ha dicho que a partir de la mayéutica comienza la investigación científica. Sí, en realidad a quien le podemos atribuir la investigación científica como tal, entendida la ciencia, bueno, la ciencia antigua y gran parte de la ciencia contemporánea, es a un discípulo de Platón, que es Aristóteles. Aristóteles decía, el asombro es el comienzo de la filosofía. La mayéutica es más bien un método filosófico por el cual Sócrates, digamos, ayuda a su interlocutor a que él pueda decir lo que piensa. Digamos, yo me he enamorado alguna vez, pero me cuesta mucho trabajo definir lo que es el amor. Entonces imaginen que yo estoy en una especie de parto, ¿no?, de mayéutica y no puedo definir el amor y Sócrates me va a lanzar preguntas a las cuales yo tendré que responder y de ese modo voy a poder decir, ok, no, el amor no es querer a otra persona sin medida. Entonces voy reformulando gracias a la interlocución de Sócrates. Puede ser un antecedente antiguo de la investigación científica porque, digamos ya en términos más amplios, lo que Sócrates está haciendo es un método inductivo. Probablemente la mayéutica sea el origen de la inducción. Regresemos al tema del amor, ¿no?, o al tema de la justicia. Lo que Sócrates va a hacer con sus interlocutores es investigar diferentes casos en los que aparezca el amor. Esto es la inducción. Caso particular, caso particular, caso particular. El amor de madre, el amor a la patria, el amor al juego, el amor a sí mismo. Entonces va a decir, ¿qué es lo que tienen en común esas 5 formas de amor? Bueno, entonces tenemos un concepto de amor abstrayendo lo general y dejando a un lado lo particular de cada una de esas maneras. Entonces, desde ese punto de vista, si la inducción se considera parte del método científico, podría decirse que sí, que la mayéutica tiene un lugar importante ahí. Pero insisto, si leemos los diálogos, mayéutica suena como a un título reconfortante, ¿no?, como una especie de ayuda. Lo que hace Sócrates es refutar. Por eso muchos de los diálogos terminan como en una especie de ira de sus interlocutores. Bueno, volvamos al rostro de Sócrates. La mayoría de los historiadores de la antigüedad coinciden en que Sócrates tenía la nariz muy ancha, tenía los labios leporinos, era cachetón, ¿no?, sus ojos no estaban acomodados bien, era muy feo. Esta fealdad le ha valido una serie de representaciones, una en Platón y otra en Zopiro, que es la que les quiero contar. El historiador Diógenes Laercio cuenta una anécdota de un fisionomista, probablemente el primer fisionomista de nombre Zopiro, que afirmaba que era capaz de adivinar el talante, la calidad psíquica o moral de una persona solo con observar sus rasgos físicos. Recordemos que los griegos tenían la concepción, y esto digamos es paradójico y paradigmático en el caso de Sócrates, los griegos tenían la convicción de que lo bello es bueno, de que la belleza y la bondad coinciden siempre, de tal suerte que si tú veías a una persona hermosa, debía ser una persona también inteligente, que se supiera dirigir de manera correcta frente a los otros, una persona justa, una persona bondadosa. Entonces Zopiro, al mirar el rostro de Sócrates y al mirarlo así todo feo y desfigurado, le dice, bueno, yo que puedo adivinar el talante de una persona viendo su aspecto físico, puedo adivinar que usted guarda dentro de sí todos los vicios. Y entonces los discípulos de Sócrates se encolerizan, ¿no? ¿Cómo es posible si el maestro es el maestro de la virtud, ¿no? Es el maestro de la virtud, ¿cómo es posible que diga que tiene dentro de sí todos los vicios? Sócrates calma a los discípulos y le dice a Zopiro, usted tiene razón, yo guardo dentro de mí todos los vicios, pero he conseguido dominarlos con la fuerza del logos, con la fuerza del intelecto o de la razón. La fealdad de Sócrates es paradigmática también, porque en el banquete, que es para mí el diálogo más bello de los diálogos que tenemos de Platón, aparece un ciudadano ateniense de nombre Alcibiades, que presumiblemente, y según la lectura de la época, era el más bello de todos los atenienses, a quien Sócrates, por cierto, enamoró. Eso también es muy curioso de Sócrates. A pesar de su fealdad, era una especie de seductor. Y por supuesto que seducía a través del diálogo, a través de la palabra y a través del lenguaje. Alcibiades llega borrachísimo a esta fiesta
celebrada en pos de un certamen poético. Llega despechado porque Sócrates no quiso acostarse con él y compara a Sócrates con un sileno. Dice, Sócrates es una especie de sileno, una figurilla que hacían los escultores con flautas que al ser partidos en dos aparecían con estatuas de dioses en el interior. Los silenos eran figuras muy feas que cuando las abrías tenían una estatuilla de un dios. Sócrates también es el fundador de la separación entre alma y cuerpo, o por lo menos de esto lo va a acusar Nietzsche. No solo de haber separado el alma y cuerpo, que para los griegos estaban unidos, sino de afirmar que es más importante el valor del alma que el del cuerpo. Y esto lo vemos en la Apología de Platón, por ejemplo. Sócrates dice, yo siempre que me encuentro a un ateniense en la calle le digo, oye tú ateniense, que vives en la ciudad más excelsa y más avanzada y que te has preocupado toda tu vida por los bienes físicos, por los bienes del cuerpo, es hora de que te empieces a preocupar por los bienes del alma. En efecto, los atenienses se ejercitaban en gimnasios, todavía vamos a gimnasios, pero gimnasio viene de gimnos, que quiere decir desnudo. Entonces los jovencitos iban a entrenar a estos gimnasios, desnudos por supuesto, porque había una especie de instructor que los observaba y los evaluaba, y también aprendían ahí matemáticas y se recreaban, y eran justo estos espacios los que Sócrates eligió para sus diálogos, para sus interlocuciones. Pero bueno, no hemos todavía visto quién es este personaje de Sócrates. Cicerón, el orador, le atribuye a Sócrates la paternidad de la filosofía. Dice, Sócrates es el padre de la filosofía. No es necesariamente el primer filósofo, que es lo que pensaríamos, ¿no? Todos sabemos que el primer filósofo es Tales de Mileto, probablemente Safo de Lesbos si le atribuimos una antigüedad mayor, pero históricamente hablando, de manera clásica y canónica, es Tales de Mileto. Lo que pasa es que estos primeros filósofos, estos primeros pensadores griegos, Tales, Anaximandro, Anaxágoras, incluso Heráclito y Parménides, eran filósofos de la fisis. Les interesaba sobre todo el origen del mundo físico en el que vivimos, les interesaba sobre todo la cuestión del origen, qué fue lo primero que aconteció en la historia del mundo, del universo. Y cuando Cicerón dice que Sócrates es el padre de la filosofía, lo que está diciendo es que él baja la filosofía del cielo y la lleva a la ciudad y lo introduce a las casas de las personas y obliga a que la filosofía se ocupe del bien y del mal. Desde este punto de vista, Cicerón está atribuyéndole a Sócrates la paternidad no solo de la filosofía, sino de la filosofía práctica, de la ética, cosa que le va a interesar, según podemos deducir de los autores que dedicaron diálogos a Sócrates, le va a dedicar la mayor parte de su vida, o la última parte de su vida, como veremos más adelante. Entonces, lo que estoy tratando de probar en esta charla, de contar, es que hay muchos Sócrates. Hay muchos Sócrates. Por ejemplo, en Platón. Platón tiene más o menos una veintena de diálogos, de los cuales de todos, o si no es que de casi todos, Sócrates es el protagonista, Sócrates es el principal interlocutor. Lo que podemos deducir de la historia es que cuando acusan a Sócrates de corromper a la juventud y de ateísmo y después lo obligan a tomar la cicuta y fallece, Sócrates entra en una profunda crisis, porque se ha muerto no solo su maestro, sino a quien él considera el hombre más justo de Atenas. Probablemente Platón tenía dotes para la política o para la dramaturgia, que eran los dos oficios a los que pretendía dedicarse, pero después de la muerte de Sócrates queda tan cimbrado que decide dedicarse a la filosofía. Ahora hay un problema con el retrato platónico de Sócrates. Y este problema es algo que los filósofos, los historiadores de la filosofía han llamado el problema de los dos Sócrates. Hay por lo menos dos Sócrates en los diálogos de Platón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos personajes con el mismo nombre, pero que tienen ideas diferentes, que tienen intereses diferentes y que, bueno, sobre todo eso, ¿no? Y que los métodos incluso son diferentes.
Sócrates contra Sócrates en los diálogos de Platón es el nombre de una charla que trata de, digamos, confrontar a estos dos Sócrates. Entonces, podemos dividir la obra platónica en dos temporalidades. Las obras de juventud, que son los primeros diálogos que escribió Platón, y las obras de madurez, que son los últimos diálogos que escribió Platón. A partir de esta distinción, podemos reconocer que hay por lo menos, insisto, dos Sócrates. El primer Sócrates, que es el Sócrates de la Apología, donde se registra el juicio de Sócrates y su condena a muerte. El Sócrates del Eutifrón, donde discute sobre la piedad. El Sócrates del Critón, donde habla de la justicia. Los primeros diálogos son diálogos éticos. Y esto porque los conceptos que le interesan a Sócrates son conceptos que tienen que ver con la ética. La justicia, la piedad, el bien, etc. Son diálogos de definición, porque Sócrates está tratando de buscar la definición de estos conceptos. ¿Cómo lo hace? Interactuando con los interlocutores, con los que supuestamente son sabios. Entonces va con un militar y le dice, bueno, tú eres militar, obviamente me vas a poder decir lo que es la justicia, llevas toda tu vida dedicándote a esto. Después de este primer periodo, empieza Platón, digamos, a soltar un poco más la pluma, y aquí es donde se desdibujan. El Sócrates que nosotros heredamos, para empezar, es el de Platón. Cuando hablamos de Sócrates queremos decir algo así como el Sócrates platónico. Pero aquí Platón empieza a tocar otros temas. Entonces tenemos, por ejemplo, el Teteto, incluso 3 Sócrates con Jenofonte, exactamente. De hecho, quiero decir que tenemos por lo menos 4 Sócrates. Tenemos 2 en Platón, 1 con Jenofonte y 1 con Aristófanes, y de ellos hablaremos hoy. El de Platón, por supuesto, que es del que hablamos cuando hablamos de Sócrates, ¿no? Decimos, Sócrates esto, Sócrates aquello, y queremos decir, bueno, el personaje de Sócrates en los diálogos de Platón, pero es muy engorroso hablar así, y ya lo descubrirán ustedes cuando estudien filosofía y que siempre anden haciendo estas aclaraciones en las cenas familiares, ¿no? Entonces, bueno, aparece este nuevo Sócrates. Este Sócrates epistemólogo, en el Sócrates interesado en el Cármides, por ejemplo. Bueno, me estoy equivocando, creo que no es el Cármides, pero interesado por el lenguaje. Un Sócrates interesado por la mística en el banquete, por la idea del bien. Entonces Platón aquí parece que está ya confundiendo o mezclando sus propias ideas con su maestro, con el interlocutor. Nos preguntan por acá, ¿hasta dónde el desdoblamiento del alma y del cuerpo tiene su origen en el sesgo de la fealdad? ¿Y hasta dónde esto ha significado un atraso desde la medicina hasta el cuidado de la salud en México? Órale, qué pregunta tan amplia, me parece que es muy amplia. Voy a concentrarme en la primera parte. Es una hipótesis interesante. Que Sócrates haya escindido el espíritu griego en dos. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice Nietzsche en El origen de la tragedia? Nietzsche plantea algo así como un relato idílico, que los griegos, antes de Sócrates, vivían en una perfecta armonía donde se conjuntaba lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo estaría representando la razón, la lógica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la medición, con la seriedad, con la precisión. Y por otro lado, lo dionisíaco, que estaría representado por las pasiones, por el baile, por el desenfreno. Entonces, según Nietzsche, había una amalgama perfecta entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Los griegos podrían tener un ritual dedicado a Eleusis, ¿no? Y bailar ahí y entrar en éxtasis, o podrían descifrar un enigma presentado por el oráculo de Delfos. Pero incluso en el oráculo de Delfos había también este rasgo sensual, ¿no? Porque la diosa, la pitonisa, bebía o respiraba unos vapores, o bebía el veneno de una serpiente y entraba en un éxtasis místico. Entonces, Sócrates viene a partir en dos. ¿Tiene que ver con su fealdad? No lo sabemos. Probablemente lo que estaba haciendo Sócrates era transvalorar esa fealdad y decir, yo soy bello en el interior. Por ejemplo, Alcibiades. Regresemos al banquete. Cuando Alcibiades llega todo borracho a la fiesta esta y cuenta cómo Sócrates lo despreció, dice, Sócrates primero me sedujo hablándome de la verdad y de la sabiduría y de la filosofía, y yo, Alcibiades, lo invité a entrar en mi lecho para que tomara posesión de mí. ¿Y saben qué le contestó Sócrates? Sócrates le dice, tú lo que quieres, Alcibiades, es cambiar cobre por oro,
porque me estás ofreciendo tu cuerpo a cambio de mi alma. Aquí ya está la transvaloración. Probablemente sí, mi respuesta es que es una hipótesis bastante interesante, pero yo remontaría esto, poniendo un poco más fino, y ahorita voy a hablar de Taylor con esto, pero remontaría esto a la religión de Sócrates. Sócrates, presumiblemente, según un especialista, Taylor, pertenecía a las religiones órficas. Digamos, Sócrates además es una paradoja porque es una perfecta amalgama entre razón y creencia ciega en una divinidad personal que era el daimón socrático, ¿no? Esta voz que le hablaba. Pero entonces Sócrates, antes de su conversión, de la cual hablaré en un momento, pertenecía o practicaba la religión órfica. ¿Y qué pensaba la religión órfica sobre el alma? Que son los primeros, digamos, o de las primeras religiones en conceptualizar la idea de psique. Algo interesante de las palabras que designan el alma en griego, o lo que entenderemos por alma después, que son psique y pneuma, es que son una especie de onomatopeya. Ya no decimos psicología, ¿no? Decimos psicología, le quitamos la P. Y pneuma, ¿dónde encontramos neuma? Pues en neumático, por ejemplo. Pero tanto psique como pneuma tienen una P antes de la consonante que hace que al pronunciarla sueltes un pequeño soplido. Y esto tiene que ver mucho con la religión órfica, porque los órficos creían que hay una divinidad que es el aire es una especie de divinidad, y como todos respiramos ese aire, experimentamos la individualidad, experimentamos lo divino, ¿no? Experimentamos esto que somos, esto de yo soy una entidad, ¿no? Cerrada, separada de los demás. Por eso mi psique es mía y la de él es de él y la de ella es su alma. Entonces Sócrates decía, claro, así como pensaban los órficos, el aire es una especie de Dios, al respirarlo tengo la experiencia de lo divino, y por eso cuando morimos, y esto todavía lo seguimos diciendo, en películas o incluso en experiencias de la vida cotidiana, cuando alguien muere, ¿qué decimos cuando alguien muere? Decimos, exhaló su último aliento. Entonces lo que los órficos creían es que cuando uno muere, digamos, lo que mantiene viva a la carne, al espíritu, es esa fuerza neumática, ¿no? Que estamos todo el tiempo exhalando, inhalando. Estar vivo quiere decir respirar, y es una intuición bastante clara, ¿no? Entonces, al morir, esa parte de divinidad que radicaba en nuestros pulmones sale de nosotros y regresa a confundirse con el todo. En ese sentido decimos, exhaló su último aliento, y ese trozo de alma que yo tenía vuelve a pertenecer a ese Dios que era el aire, ¿no? Yo diría que va por ahí, que la división entre alma y cuerpo va por ahí, y que Sócrates es en última instancia un transvalorador. Sócrates, Siddhartha Gautama y Jesucristo vinieron al mundo a decir, ustedes valoran las cosas de este modo, pero yo vengo a traerles la buena nueva, vengo a decirles que hay algo más valioso que ustedes han creído valorar. Bien, pues regresamos con Sócrates, con los dos Sócrates, y quisiera concentrarme en el primer Sócrates, porque hay otra certeza que tenemos sobre Sócrates, que es la de su juicio, celebrado presumiblemente en el año 399 a.C., cuando Sócrates tendría aproximadamente 70 o 71 años. No solo Platón le dedicó una apología a Sócrates, sino también Jenofonte, y hay algunas diferencias divertidas entre las dos apologías, porque por ejemplo en la apología de Jenofonte, Sócrates ya se quería morir. Sócrates dice, estoy demasiado viejo para esto, prefiero morir como un mártir, que me acusen y que me condenen. En la apología de Platón hay algo de eso también, hay algo de eso. Sócrates es un provocador. Sócrates no va a su juicio a defenderse. Sócrates quiere provocar, y ahorita les voy a platicar cómo provoca al jurado, que era un colegio de individuos elegidos al azar, un poco como los jurados norteamericanos. Aquí encontramos otras dos figuras poliédricas de Sócrates, otras dos máscaras, otros dos espejos, y los podemos encontrar ya desde el inicio de la apología. El primero es la imagen del extranjero. Sócrates llega al juicio, que obviamente lo citan, le dicen, oye, Sócrates, te están acusando públicamente, tienes que ir a defenderte. Órale, pues, y va a la edad de 70 años.
Dice, antes que nada, permítanme hablar como yo hablo. La gente siempre me critica como hablo yo, pero yo soy una especie de extranjero. O sea, nunca he salido de Atenas, dice Sócrates, pero mi forma de hablar es la de un extranjero. Y sí, en efecto, Sócrates es una especie de extranjero, porque en lugar de dar ejemplos, en lugar de dar largos discursos, siempre anda con estas preguntitas y con eso de yo solo sé que no sé nada. Es un alien para sus coetáneos, Sócrates, ¿no? Y además aparece otra figura que es la del tábano, aquí en la Apología. No sé si conozcan los tábanos, estos insectos cuya mordida supuestamente es tan fuerte como la de un perro, ¿no? Y que supuestamente muerden a los caballos y los despiertan cuando están dormidos. Sócrates se presenta como un tábano precisamente por ser un animal que muerde. Por eso decía que más que mayéutica es elencus, es refutación lo que practica él, el tábano, el que con su mordedura despierta a los atenienses. Y eso era lo que quería hacer él. Quería dialogar con los atenienses para que despertaran de su sueño dogmático. Cuando él los critica por, digamos, ensalzar el cuerpo por encima del alma, no se está refiriendo solamente al trabajo físico del cuerpo, sino a todos lo que en la antigüedad se entendería como bienes corporales. ¿Qué son los bienes corporales? Pues las casas, las posesiones, el honor también contaría como un bien corporal, la fama, el renombre, todo eso son bienes del cuerpo porque tienen que ver con lo visible, con lo vistoso, ¿sí? Yo creo que somos socráticos, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Y ustedes pueden hacer la prueba en alguna reunión, si quieren ya empezar a ser filósofas y filósofos incómodos. Si ustedes preguntan en una reunión a las personas que estén ahí alrededor, ¿ustedes qué creen que es lo más importante? O en el contexto de una cita, en el contexto de conocer a una persona. ¿Tú crees que lo más importante es el cuerpo o el alma? La mayoría de la gente, aunque sea por pudor moral, van a decir, no, el alma. Porque si dicen que el cuerpo es lo más importante, lo van a tachar de superficial, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros decimos que el alma es más importante que el cuerpo, estamos queriendo decir algo aproximado a lo que decía el Sócrates de Platón. Por eso Taylor le atribuye la paternidad de la conciencia a Sócrates, porque digamos, al heredar estas ideas que ya contaba de los órficos, Sócrates dice, ok, ¿qué es el alma? ¿Qué es la psique? Bueno, pues la psique es aquello con lo que nos identificamos en estado de vigilia, cuando estamos despiertos, y aquello que creemos que merece la pena proteger. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tú qué eres? ¿Eres tu cuerpo? No, si me mutilan un brazo, sigo siendo yo. Lo que yo soy es lo que hay en el interior de mí, es decir, el alma. Y además, es eso lo que más tengo que cuidar. Y de ahí el Sócrates platónico, y bueno, el Sócrates histórico también, es el fundador de las llamadas éticas de la virtud, dentro de las cuales, por cierto, hay, digamos, tratamientos más importantes del cuerpo, como el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo. Todas estas escuelas filosóficas heredan de Sócrates esa preocupación por el alma, por la psique, por cuidar lo que tenemos dentro de nosotros, que es una especie de Dios, y que es aquello que no solo es lo más valioso de nosotros, sino aquello con lo que nos identificamos. Entonces, ya se aparece Sócrates en el Prosenio, le dicen de que se le acusa, están ahí sus acusadores. Muchas gracias, Rocío. Gracias, gracias. Sócrates se presenta ahí con sus acusadores y dice, a ver, ¿de qué se me acusa? Bueno, le dicen, se te acusa de 3 cosas. 1, corromper a la juventud. 2, no creer en los dioses de la ciudad. 3, introducir nuevas divinidades. Y Sócrates, ok, vale, muy bien. Entonces, lo que va a hacer Sócrates en este juicio es platicar, explicar cómo llegó a ser quien es, ¿no? Cómo llegó a esta conversión con la filosofía y cuál es esa filosofía que predica desde Platón, ¿no? Entonces, Sócrates cuenta su historia. No sabemos la historia completa, sabemos muy poco sobre la infancia de Sócrates, pero sabemos que se interesó por la fisis, que se interesó por lo que se habían interesado los filósofos que lo precedieron, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras. No sabemos si era maestro de escuela, no sabemos si tenía una escuelita, pero en algún momento de su vida, presumiblemente a los 40 años, hace una expedición
con uno de sus mejores amigos, que era Querefonte, y se dirigen a lo que conocemos como el oráculo de Delfos, que no sé si ustedes lo sepan, pero el oráculo de Delfos era una especie de templo dedicado al dios Apolo, ¿sí? El dios Apolo, insisto, es el de la lógica, el de la razón, pero también el que hiere de lejos. Normalmente se representa con una flecha y una lanza, el que habla en enigmas, por eso estaba dedicado a Apolo. En la inscripción del oráculo se leía, tallado en piedra, Noti Sautón, que significa algo así como conócete a ti mismo, y que será uno de los lemas de la filosofía socrático-platónica. Entonces, bueno, lo que hacían los griegos con estos oráculos era preguntarlos, ¿es el daimón de Sócrates? Ay, creo que hay una cosa antes, una pregunta antes. Perfecto. El daimón de Sócrates también aparece en la apología. Ahorita llego ahí con la tercera acusación. Sí, porque es una especie de voz. Cuando lo acusan de introducir nuevos dioses, dice, bueno, me lo dirán porque yo tengo un contacto directo con la divinidad, ¿no? Bastante modesto Sócrates. Y entonces el oráculo era este lugar al que los atenienses iban a preguntarle, a hacerles preguntas sobre el futuro. Era una especie de mántica o adivinación y sobre decisiones importantes que tendrían que tomar en su vida. Algún gobernante le preguntó al oráculo, ¿debo hacerle la guerra a los persas? Y el oráculo le dijo, si le haces la guerra a los persas, un gran imperio caerá. Este gobernante se lo tomó como que el imperio que iba a caer era el de los persas, va y le hace la guerra a los persas, y el imperio que cae es el suyo. Los oráculos hablan en enigmas, porque la relación de los griegos con la sabiduría es muy diferente a la que tenemos nosotros con Google o con ChatGPT, ¿no? Sobre todo con las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje. Uno va y le pregunta al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje responde con la mayor claridad posible la respuesta cerrada, última y definitiva. El oráculo respondía en un enigma porque era tarea del que preguntaba investigar el sentido oculto de ese enigma. Entonces va Querefonte con el oráculo de Delfos, que insisto, era una especie de sacerdotisa que olía unos vapores o que tomaba veneno de serpiente, entraba en una especie de éxtasis, empezaba a balbucear y tenía sacerdotes o intérpretes que traducían lo que estaba diciendo la Pitia. Entonces el mejor amigo de Sócrates le pregunta al oráculo, ¿hay alguien más sabio que Sócrates en toda Grecia? Y el oráculo le responde, no, no hay nadie que sea más sabio que Sócrates en toda la Hélade. Sócrates entra en una especie de perplejidad. ¿Cómo es posible que yo sea el más sabio? Pon tú que sé algunas cosas, pon tú que leía a Homero, pero no soy el más sabio. Yo conozco a muchas personas que son más sabias que yo, ¿no? No puede ser cierto. Lo que me está diciendo el oráculo tiene que ser falso o tiene que haber un sentido oculto para esa afirmación. ¿Cómo es que yo, Sócrates, que no sé demasiadas cosas, pueda ser el más sabio? Si de hecho siempre estoy reconociendo mi ignorancia, ¿cómo puedo ser el más sabio yo? Pero el oráculo no se puede equivocar, de ahí lo que decían hace rato del daimón. La divinidad, los dioses, recordemos que eran politeístas, ¿no? Que lo divino es un género más que una entidad. Los dioses no se equivocan. Y si el oráculo me está diciendo esto, lo que me está dando es una comunicación directa con lo divino. ¿Qué sentido podría tener? Bueno, pues vamos a descubrir el sentido de la frase oracular, que yo soy el más sabio. Entonces se va Sócrates a Atenas, regresa, se va a la plaza pública y dice, voy a empezar a interrogar a todos los que yo considero sabios. Y se va con los legisladores. Los legisladores que para la tradición griega, arcaica y clásica son una de las representaciones de los sabios. Recordemos que tenían los 7 sabios y muchos de ellos habían producido leyes. O sea, vean la jerarquía de alguien. ¿Quién puede ser más sabio que alguien que hace leyes para el pueblo? Bueno, pues va con los legisladores y les pregunta, oye, ¿qué es la justicia? ¿No? Y dice Sócrates, me di cuenta que al interrogar a los legisladores, pues no soportaban un examen de preguntas y respuestas y al principio parecía que sabían, pero después de un examen interrogatorio me daba yo cuenta que no sabían absolutamente nada. Bueno, entonces voy con los artesanos. Voy con los artesanos y les pregunto, ¿qué es la belleza? Tú debes saber, eres un artista.
Y me daban un ejemplo de belleza. No, yo no te pregunté si el sol era bello, no te pedí un ejemplo, te pedí la definición, el concepto de belleza. Y después de un pequeño examen me daba cuenta, dice Sócrates, que no sabían lo que era la belleza. Y así fue con cada uno de los expertos y de los sabios que se fue encontrando y dijo, ya sé por qué soy yo el más sabio. Porque todos ellos creen ser sabios y yo no creo ser sabio. Es más, ya sé por qué soy el más sabio de todos, porque yo sé una cosa que ninguno de los otros sabe, y es que yo solo sé que no sé nada. Yo sé que soy ignorante y que ellos también lo son, en el fondo, aunque parezca con sus discursos que sí son sabios. Yo sé que soy ignorante, sé una cosa más que ellos. Y además, mi ignorancia no solo se reduce a mi escaso conocimiento, porque además Sócrates era muy culto, ¿no? Pero no se trataba de saber cosas, y es una lección para las filósofas y los filósofos contemporáneos. Una cosa es haber leído demasiado, y poder citar, y tener una excelente memoria, y poder traer a colación argumentos de científicos y filósofos, y otra cosa es la sabiduría. Dice Sócrates, lo que pasa es que la verdadera sabiduría la tienen los dioses, y el conocimiento humano es digno de poco o de nada. Por una razón muy sencilla. Los seres humanos constantemente cambiamos de opinión, tanto como individuos como raza, como especie, ¿no? Antes creíamos esto, ahora creemos esto, mañana desecharemos lo que creíamos. Y de hecho eso es lo bueno del método científico, que está en constante transformación, que es falible o refutable, como diría Popper, ¿no? Entonces Sócrates dice, ya resolví el enigma, digamos, del oráculo, que consiste no solo en reconocer que Sócrates es el más sabio, sino que se convierte en una especie de misión. Como es el Dios el que le dice esta verdad, que él es el más sabio, le otorga al mismo tiempo la misión de despertar a sus coetáneos. Por eso es un tábano, ¿sí? Sócrates, el Sócrates platónico, el Sócrates de la apología, predica sobre la ignorancia. Su habilidad consiste en reconocer su propia ignorancia, en saber siempre cuando no sabe algo y en descubrir la ignorancia de los demás. Ese es su pase mágico. De hecho, yo he definido en otras ocasiones al filósofo, a la filósofa de modelo socrático, como un experto en la ignorancia. Los filósofos no somos expertos en el saber, somos expertos ignorantes. Porque podemos, o sea, si alguien tiene honestidad intelectual o debería tener honestidad intelectual, es una persona que se dedica a la filosofía. ¿Quién más o quién con mayores bases para decir no voy a afirmar nada que yo no sepa? ¿No? Ahí aparece el concepto de cétesis o examen. Entonces Sócrates entiende que esta verdad del oráculo es una especie de invitación para ir a molestar a todos los atenienses. Sócrates tenía una herencia y se la gastó toda. Y es uno de sus argumentos en la apología. Dice, yo no he hecho dinero con la filosofía. Todo el dinero que yo tenía me lo gasté en ustedes, ¿no? Me la pasaba todos los días dialogando con los atenienses y no trabajaba, ¿no? Este era algo así como mi trabajo. Entonces Sócrates va por la vida diciéndole a las personas, oye, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? Pero lo que en el fondo está siendo interrogado no son los conceptos, sino las personas. ¿Y qué es lo que está interrogando Sócrates? ¿Qué es lo que está buscando Sócrates? La congruencia, ¿sí? Por supuesto, al justiciero le va a pedir la definición de justicia, porque quiere saber si es congruente entre sus palabras y sus acciones, ¿sí? Los que son interrogados son las personas, y aquí la filosofía adquiere una dimensión al mismo tiempo ética y existencial, una dimensión íntima. Entonces, Sócrates, en algún momento de la apología, una vez que hizo enojar a sus interlocutores, a sus jueces, no defendiéndose, sino simplemente explicando, dice él, yo creo que a mí me deberían de dar una especie de jubilación, ¿no? Y que me deberían pagar por los bienes que le he dado a este pueblo en lugar de condenarme. Sócrates es un corruptor de la juventud, en efecto es un corruptor de la juventud porque hace a los jóvenes menos obedientes y más críticos, porque introduce el pensamiento crítico.
Sócrates no cree en los dioses de la ciudad, aunque esta acusación es la más falsa de todas, y esto por las últimas palabras de Sócrates, pero esta acusación está derivada de la última, que ahora sí aparece el daimón, que es introducir nuevas divinidades. No creer en los dioses de la ciudad porque tiene un dios personal. ¿Y quién es este dios personal del que habla el Sócrates platónico? Pues un daimón, dice Sócrates. Así como ustedes creen en las adivinaciones de los pájaros o en ciertos métodos para conectarse con lo divino, pues yo tengo una comunicación particular con lo divino. Un daimón, que no se confunda, digamos, con el demon de la tradición latina. No es precisamente un demonio, sino un vehículo. El daimón es un puente entre lo divino y lo humano, un puente de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra griega para la felicidad es eudaimonía. Eu quiere decir bueno y daimón pues es este vínculo con la divinidad. ¿Por qué definían los griegos? ¿Por qué hablan de eudaimonía? Muy parecido a nuestra palabra felicitas, ¿no? Latina. Eudaimonía quiere decir que los griegos pensaban que la gente feliz tenía un buen daimón que lo cuidaba. ¿Qué quiere decir felicidad? Buena fortuna. Félix, felicitas también significa buena fortuna. Félix es afortunado. Entonces, el griego que consideraba ser feliz se consideraba afortunado. ¿Por qué soy feliz? Porque tengo un daimón tutelar que me protege, una especie de Dios. Hace rato fue eso, el daimón de Sócrates es Apolo. Probablemente es Apolo, es el que se está comunicando con él, ¿sí? El que se está comunicando con él. Entonces, este daimón es un daimón preventivo. Cuando, o por lo menos en Platón, porque en Jenofonte es otra historia. En Jenofonte el daimón tiene alcances más amplios, pero el daimón en Platón le previene de realizar acciones que pueden ser perjudiciales para él o que son injustas. Entonces, es muy paradójico este otro retrato de Sócrates. Tenemos por un lado Sócrates hiperracional, que todas las decisiones que toma están fundamentadas en la razón y solo mediante el diálogo crítico puede tomar una decisión. Y por otro lado, cuando aparece esa vocecita, ¿no?, que le comunica, que le dice, no hagas esto, Sócrates calla y Sócrates obedece. Es al mismo tiempo un tipo muy racional y muy religioso, ¿no? Entonces llega el momento de este enfado que tienen los jueces y Sócrates empieza a decir, bueno, es que, a ver, la gente me pregunta, Sócrates, ¿no tienes miedo de dedicarte a una profesión por la cual corres el riesgo de morir? ¿No te da miedo eso? Y Sócrates dice, mira, si te digo algo no me lo vas a creer. Si yo te dijera que no solo no me da miedo dedicarme a una profesión por la cual corre el riesgo de morir, es decir, que uno al actuar no debe preocuparse de si su acción lo va a condenar a muerte o le va a otorgar una vida larga, sino que debe preocuparse únicamente sobre si sus acciones son justas o injustas, si está actuando con cordura o con locura. Si yo te dijera eso no me lo creerías, pero si yo te dijera que para mí no hay nada más importante en la vida que filosofar todos los días, que preguntarme a mí mismo y a los demás los conceptos a través de los cuales vivimos, en una palabra, que una vida sin examen no vale la pena de ser vivida, me creerías aún menos. Y este es el sentido, me parece a mí, desde el punto de vista de Platón, el Sócrates platónico, el núcleo de la filosofía socrática. Una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. A Sócrates, antes de condenarlo a beber la cicuta, le ofrecen varias opciones. 1, exiliarse de Atenas. 2, dejar de filosofar. O sea, Sócrates pudo haberse salvado de la condena si simplemente dejaba de filosofar o si se iba a otro lugar a hacerlo. Y Sócrates decía, vamos a ver, y lo hace aquí y en el Critón. Si yo me voy a otra ciudad y empiezo a hablar de la justicia y del bien y del mal, ¿con qué cara? ¿Con qué cara voy a hablar de la justicia si acabo de escapar de un proceso legal en mi ciudad? ¿Sí? Y si yo dejo de filosofar, me muero. Sócrates está diciendo,
No solo que no tiene miedo a la muerte, porque dice, a ver, si la muerte es una noche sin sueño, una oscuridad total, la eternidad pasa en un instante, no pasa nada. Si la muerte es el encuentro con los dioses y rendir cuentas de mis acciones en la vida, pues yo lo tengo cubierto. Eso ya lo tengo cubierto. No le tengo miedo a la muerte. ¿Hay algo peor que morir? Me parece que es la pregunta a la que está respondiendo Sócrates. ¿Hay algo peor que morir? Creo que Sócrates está respondiendo afirmativamente. Y para él, algo peor que morir es dejar de filosofar, llevar una vida sin examen. Muy bien, pues esto es nada más el Sócrates platónico de la apología. Hay especialistas que dicen que hay un Sócrates y que se debe hablar de un Sócrates por cada diálogo de Platón. Pero quisiera hablar un poco de los otros Sócrates, ¿no? El Sócrates soldado de infantería, campeón de las batallas de Potidea, según registros históricos, historiadores de la época, Sócrates peleó en las batallas de Potidea como hoplita o soldado de infantería, estuvo en 3 campañas militares, corrió el riesgo de morir con el gobierno de los 30 tiranos, al rehusarse a acusar públicamente a uno de sus coetáneos. Y otro de los pensadores, escritores que escribió sobre Sócrates es Jenofonte. Jenofonte es una especie de militar, un guerrero, ¿sí? Y el Sócrates de Jenofonte es mucho menos intelectual que el Sócrates de Platón. Ya habíamos dicho que hay 2 Sócrates en Platón, ¿no? El Sócrates de los diálogos de juventud es el Sócrates pues más ético, el que le interesa más la ética, y el de los diálogos tardíos es el que habla de epistemología y de filosofía del lenguaje y de mística y un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues el Sócrates de Jenofonte es menos intelectual, es un guerrero y es un campeón de la ética. Hay una anécdota que me gusta mucho en Jenofonte, que es que cuando alguien le pregunta, oye Sócrates, tú que andas preguntándole a todo mundo lo que es la justicia, más te vale que nos digas, esto está en las memorables de Jenofonte, más te vale que nos digas de una vez lo que tú entiendes por justicia, en lugar de preguntarnos qué es la justicia, tú dinos lo que es la justicia. Y Sócrates dice, lo que yo crea sobre la justicia, dejaré que mis actos lo demuestren. Es un Sócrates con menos hipótesis, vamos a decirlo así, el Sócrates de Jenofonte. El Sócrates de Jenofonte es más atrevido. El Sócrates de Platón, digamos, es un poco menos heteronormado, vamos a decirlo así. El concepto de homosexualidad es anacrónico para la Grecia clásica. No podemos decir que los griegos eran homosexuales, pero la dimensión homoerótica de los varones en griega está ampliamente testimoniada, ¿no? Incluso las relaciones entre alumno y maestro tenían componentes eróticos. Sócrates, cuando va a estos gimnasios y ve a los jovencitos desnudos, pues se excita, evidentemente, en los diálogos de Platón. El Sócrates de Jenofonte es más hetero. El Sócrates de Jenofonte tiene muchas mujeres y además es discípulo de varias mujeres. Bueno, en Platón también es discípulo de Diotima, la sacerdotisa del amor, pero en Jenofonte se relaciona con mujeres oradoras y las seduce y se deja seducir. El Sócrates de Jenofonte es un bailarín. Jenofonte también tiene su propio banquete. Y a diferencia del de Platón, donde les cuento esto de todos los interlocutores hablan sobre Eros, Sócrates dice que Eros no es un dios, sino un daimón, y Alcibiades lo compara con el Sileno, y la diosa lo compara a él mismo con el propio Eros, que es otra de las figuras de Sócrates, Sócrates como el erótico. En Jenofonte hay mucho menos de intelección, hay mucho menos de discursos y de problematizaciones, y encontramos a un Sócrates mucho más práctico. Cuando llega el citarista, en lugar de correrlo, como lo hacen en el banquete de Platón, en el banquete de Jenofonte, Sócrates dice que le gusta bailar. Es un Sócrates muchísimo más directo, más atrevido, más guerrero. Esto nos da a entender que probablemente lo que alcanzó a ver Jenofonte de esta dimensión ética y práctica es donde
hasta donde alcanzó a ver de la complejidad socrática. Hay una anécdota en Diógenes Laercio también sobre un sueño que tuvo supuestamente Sócrates. En este sueño, Sócrates está en una especie de estanque donde hay un cisne en el centro del estanque, un cisne precioso. Sócrates, al quedar alumbrado por la belleza del cisne, decide bajar para abrazarlo, para apresarlo. Y cuando lo quiere abrazar, el cisne sale volando. A la mañana siguiente, Sócrates va a la plaza pública y se encuentra con Platón y dice: tú eres el cisne que yo soñé. La imagen que nos da esta anécdota es que, si bien Platón es el discípulo de Sócrates, elevó sus alas más alto de lo que el propio Sócrates había podido llegar. De tal suerte que, como decía, hay mucho de Platón en el Sócrates platónico de los primeros diálogos, pero mucho más en el de los diálogos tardíos. Y probablemente Jenofonte también quería, no dudo que Platón hubiera querido también hacer esto, pero quería un retrato fiel de Sócrates. Por eso lo convertían en un personaje de sus diálogos. Querían retratar a ese hombre que era un encanto y un seductor y que los había invitado a todos a la filosofía. Creo que en un relato también de Jenofonte alguien le dice: estoy completamente enamorado de ti, Sócrates. Y Sócrates se ríe y le dice: no, tú estás confundido. Y le pasa lo mismo a Alcibíades, por cierto. Tú no estás enamorado de mí. Los dos estamos enamorados de lo mismo, de la sabiduría, de la verdad, ¿no? Sócrates te seduce, pero no para que te enamores de él, sino para que te enamores de esa actividad intelectual que consiste en la búsqueda incesante de la sabiduría. Que, por cierto, para los griegos, a diferencia de para nosotros, el sofos, el sabio, no es el sabio de las enciclopedias y de los libros, sino el que sabe vivir. La sabiduría griega tiene que ver con un saber práctico, por eso se puede traducir en virtud. La sabiduría griega, por ejemplo, es la justicia, que es la sabiduría respecto de lo que hay que repartir, ¿no? O la sabiduría griega puede ser también la valentía, que es la sabiduría en aquello que hay que enfrentar. Cuando se habla de filosofía en el sentido griego, se está hablando no de una aspiración intelectual, de la verdad como la pensamos desde la modernidad, como una frase o una serie de ideas que nos van a revelar el verdadero carácter del mundo. No, se trata de un saber vivir. Esa es la sabiduría que se está buscando. Y bueno, tenemos ya los dos Sócrates en Platón, el Sócrates de Jenofonte y el Sócrates de Aristófanes, que es muy divertido. Y yo ya de una vez les recomiendo, bueno, ya las tres lecturas de las que hemos hablado: la Apología de Sócrates, las Memorables de Jenofonte, la Apología de Jenofonte también, que es muy corta, y Las Nubes de Aristófanes. Aristófanes es un comediógrafo. La comedia es el reverso de la tragedia. Los griegos no iban al teatro como vamos nosotros al teatro, a divertirse y a pasar un buen rato. La tragedia y la comedia eran el sustituto de la universidad. Tal vez estoy exagerando, pero los griegos iban al teatro a educarse. Aprendían sobre las pasiones humanas, sobre las vicisitudes de la vida en el teatro griego. Entonces Aristófanes escribe esta obra que se llama Las Nubes, que es una obra, bueno, digo divertidísima, pero a lo mejor el humor del siglo V griego no es lo de ustedes. Pero es una obra en la que aparecen unos padres, en la primera escena me parece, y llega su hijo súper empoderado diciéndoles que los va a demandar porque no le han dado suficiente dinero y que quiere unos caballos. Y el joven le empieza a refutar ahí a los padres, le empieza a sacar el artificio que insisto, no es mayéutica, porque no los estaba tratando de ayudar a parir ideas, sino los empieza a refutar para que caigan en contradicciones. Y los padres, preocupadísimos, dicen: bueno, pues ¿quién te está enseñando todo esto? No, ¿quién le está enseñando a los jóvenes a demandar a sus padres y a tumbarles dinero? Y pues le dice: no, pues un tal Sócrates que tiene una escuela. Que de esto también se defiende Sócrates en la Apología. Dice: yo no tengo escuela, yo ando en la calle, ¿no? Pero en Las Nubes de Aristófanes, Sócrates tiene una escuela. Entonces van los padres enojadísimos a la escuela de Sócrates y lo encuentran ahí en esta especie de domo, en un columpio, subido en un columpio, que además Sócrates es... bueno, aquí es una especie de charlatán, un maestro de escuela para empezar. El columpio se llama el pensadero, así le pone Aristófanes, todo en un tono irónico y de burla, por supuesto, ¿no?
Y ahí lo tienen columpiándose, ¿no? Al Sócrates. Y llegan los padres. Y está hablando con las nubes, por cierto, Sócrates. De ahí vienen todos los prejuicios sobre los estudiantes de filosofía, yo creo, ¿no? Que están siempre viajados, que están siempre en las nubes, columpiándose, pensando tonterías. Sócrates es interrumpido por estos padres preocupados y le dice a estas personas, me interrumpieron de un pensamiento muy, muy profundo que estaba teniendo. Y le preguntan, ¿cuál es ese pensamiento tan profundo, Sócrates, que estabas teniendo en tu columpio? Y dice Sócrates, estaba pensando, ¿por qué los mosquitos hacen ese sonido cuando pasan? Ese zumbido particular de los mosquitos. Y creo que ya lo resolví. Creo que los mosquitos hacen ese zumbido cuando pasan porque el aire les entra por la boca y les sale por la cola, ¿no? Eso debe ser la causa de ese sonido. Y todos se quedan así de, bueno, esto es filosofar, estos son los pensamientos profundos de un filósofo. De ahí, por cierto, viene una figura retórica literaria que es el flatus vocis, la voz pedorra, podríamos decir, o la voz flatulenta, que consiste en un discurso, seguramente habrán escuchado muchos charlatanes así, donde hay muchas palabras pero no dicen nada. Y esta es la imagen que Aristófanes nos quiere proyectar de Sócrates, el del flatus vocis, el de una especie de arte retórica. ¿Sí? Quiere caricaturizar al filósofo como lo hizo Platón un poco con los sofistas. Quiere caricaturizar al filósofo, a Sócrates, como un charlatán, como un hablador, como alguien que tiene un discurso vacío. ¿Vale? Entonces tenemos ya el cuadro poliédrico de las diferentes figuras de Sócrates. ¿Quién era verdaderamente Sócrates? ¿Era el intelectual que se imaginó Platón? ¿El guerrero ético bailarín que se imaginó Jenofonte? ¿O el charlatán que se imaginó Aristófanes? Sócrates es un espejo y una máscara. Una máscara porque nunca se dejó ver, nunca se dejó apresar, digamos, como una totalidad cerrada. Se mostraba distinto en relación a sus interlocutores. Pero creo que es un espejo también, porque todo lo que estos escritores plasmaron sobre Sócrates lo estaban plasmando sobre sí mismos. Sócrates les devolvía su propia cara. Por eso el exétesis, el examen, la vida examinada, Sócrates metiéndose en el papel de la razón especular, les estaba mostrando a ellos lo que ellos querían ver. Les estaba mostrando sus propias capacidades, y aquí probablemente sí sea pertinente hablar de mayéutica, no como el acto de parir, sino como el acto de reflejarles a ellos las ideas que no podían plasmar. Probablemente Platón no hubiese hecho ese examen tan rico y tan profundo sobre el conocimiento, sobre la lengua, sobre la mística, sobre el bien, si no hubiera sido por Sócrates. Pero no era Sócrates del todo. Hay un aire de familia, por supuesto. Todos los Sócrates tienen un daimón, todos los Sócrates les interesa mucho la ética, pero hay algo también de especular. Probablemente en Jenofonte, que vio en Sócrates su ideal de guerrero, probablemente él se estaba proyectando también a través de un espejo en Sócrates y quiso ver en Sócrates sus propios ideales. Y probablemente Aristófanes, que se estaba burlando de Sócrates como un charlatán y como un sofista, estaba viendo su propio rostro, su rostro irónico, porque Aristófanes pues también es un intelectual de primera línea, aunque se dedique a hacer comedias, pero estaba viendo su propio rostro irónico, su capacidad para jugar con el lenguaje cuando miraba el espejo de Sócrates. Me gustaría despedirme de esta charla, por supuesto abierto a sus preguntas o a sus comentarios, con las últimas palabras de Sócrates, que creo que cierran bien el cuadro del Sócrates como la vida examinada. El Fedón es el texto en el que Platón quiere retratar la muerte de Sócrates. No ya el juicio, no ya su tiempo en la cárcel, sino el momento en el que vive la bebida de la cicuta. Sócrates está rodeado de sus amigos, manda a Jantipa, su esposa, a retirarse porque está llorando desconsolada y llevarse a sus hijos. Prefiere quedarse con sus amigos a beber la cicuta. El carcelero le dice
que va a tener que calentar un poco el cuerpo para que la cicuta haga efecto, o calmarse para que la cicuta haga efecto. Y Sócrates le dice, bueno, tráeme dos dosis de esa cicuta por si una no es suficiente. Platón bebe la cicuta y la cicuta tarda mucho tiempo, digamos, en hacer efecto en el cuerpo de Sócrates. Y en el lecho en el que se encuentra está su mejor amigo, otro de sus mejores amigos, Critón. Y cuando está a punto de morir, Sócrates le dice a Critón, no te olvides, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. Y desfallece. Después de eso desfallece. Le dice Critón, dime si quieres algo más que administre. No. Solo acuérdate del gallo que le debemos a Asclepio. Una frase extrañísima, pero ¿quién era Asclepio? Asclepio era el dios de la salud. El dios relacionado con la salud. ¿Qué tipo de sacrificios se le daban a Asclepio? O bueno, un gallo era uno de los sacrificios más clásicos, ¿no? Y se le daba este sacrificio a Asclepio cuando había curado a una persona que estaba enferma. Es un poco ahora como lo que hacemos en la basílica, ¿no? Oh, te prometo que me voy a dejar el cabello largo, y si me curas o curas a mi familiar, te voy a traer un regalo, o ¿no? ¿Qué podría estar queriendo decir Platón, ¿no? Específicamente Platón, con estas últimas palabras de Sócrates? Pues hay tres hipótesis, muy sencillas. La primera, bueno, la más sencilla, que incluye dos, sería, bueno, Sócrates estaba enfermo de algo, ya se había curado de esa enfermedad, pero no podía, como persona tan religiosa que era, morirse sin cumplir con la promesa que le había hecho al Dios. Si le había pedido al Dios por su salud, tenía que pagarle con el sacrificio de un gallo. La otra, y además Platón es un gran ausente porque no aparece Platón no aparece en ninguno de los diálogos, y no aparece en el más importante, que es este. Si supone que es el discípulo más importante de Sócrates, ¿por qué no aparece en el hecho de su muerte? ¿O por qué no se escribe él en el hecho de su muerte? Probablemente Platón era el que estaba enfermo y Sócrates quiso dedicarle este gallo a su alumno para que se curase, ¿sí? Esa es la interpretación, digamos, más superficial. La segunda interpretación es una interpretación que tiene que ver con la pregunta que hicieron al principio, de este recurso de valorar más el alma que el cuerpo y sacrificar el cuerpo en función del alma, ¿no? La segunda interpretación, aliada con el pensamiento cristiano, es que la muerte es la cura de la vida. Ok, no sabía ese vínculo con San Charbel. Sería interesante explorarlo. No sé si aplique lo mismo, pero desde esta segunda interpretación, la muerte es la cura de la vida. La vida es una especie de enfermedad. Solo la muerte podrá sanarnos. Y de hecho, el Sócrates de este diálogo, del Fedón, habla sobre la muerte. Dice, Sócrates, te vas a morir. Claro, es un diálogo sobre la muerte, ¿no? Y dice, no tengo ningún empacho en morirme, porque morir y filosofar es lo mismo. Interesante hipótesis. Morir y filosofar es lo mismo, porque ¿qué es morir? Pues separar el alma del cuerpo. ¿Y qué es filosofar? Separar el alma del cuerpo. Filosofar es separar el alma del cuerpo, porque cuando uno filosofa, digamos que se eleva al dominio de la razón. No pienso con las pasiones, no pienso con los sentidos, sino pienso con la razón. Entonces la muerte, que está llena de penumbras, se cura con la vida. Y la tercera y última interpretación tiene que ver con una pequeña frase que dice Sócrates justo después de esto. No te olvides, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. Y a continuación añade, y no te descuides. Y no te descuides. Probablemente lo que le está queriendo decir Sócrates a Critón es, tú y yo, amigo, llevamos una vida examinada. Cada que íbamos a emprender una acción, una empresa, cada que íbamos a juzgar o evaluar algo, partíamos de la razón y nos examinábamos en nuestros diálogos. Oye, ¿crees que fue correcta esta idea? Oye, ¿crees que es correcto hacer esto? ¿Crees que es correcto tal? Llevamos una vida examinada y esa es la verdadera salud, llevar una vida examinada. Y estamos saludables
incluso en el lecho de nuestra o de mi muerte, que en este caso sería la de Sócrates. No te descuides, podría estar indicando, mantén esa vida examinada, mantén ese autocuidado, ese gnotis autón del oráculo de Delfos, ese cuidarse, ese cuidado de sí, que es un conocimiento de sí. Llevamos una vida examinada, por lo tanto llevamos una vida saludable, por lo tanto le debemos un gallo a Asclepio. Y con esto me gustaría concluir con esta imagen poliédrica de Sócrates, Sócrates como espejo, Sócrates como máscara. Si bien la figura más rica que tenemos es la que nos ofrece Platón, porque hay más textos donde aparece Sócrates en Platón, yo los invito a explorar también la literatura de Jenofonte, también la literatura de Aristófanes, donde me parece que Sócrates está en dos diálogos, creo que uno es las nubes y el otro las ranas, si no me equivoco. Porque van a encontrar ahí no solo uno de los pilares de la filosofía, sino lo que yo entiendo como la actitud filosófica por definición, que es partir de la ignorancia y mantenerse en la ignorancia. Porque cuando un filósofo o una filósofa alcanzan el saber, ya no son filósofos, ¿no? Ahora son sabios. Para mantenerse en un espíritu filosófico, hay que mantener viva la llama de la ignorancia. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, licenciado Alan Argüello. Un placer tenerte aquí nuevamente en esta clase muestra. Y nos gustaría que también nos hablaras un poco de las licenciaturas en Teología y Filosofía, tú como docente de esas dos carreras, que les pudieras ofrecer a toda la gente que se ha sumado con nosotros y que esperemos que les llame la atención estudiar alguna de estas carreras o alguna maestría. Platicarles que nuestro modelo es totalmente en línea, asincrónico, para gente especialmente trabajadora. Las clases usualmente son por la tarde-noche, entonces nos da esa facilidad, ¿no?, para tomar las clases. Y pues bueno, nos gustaría que nos platicaras solo un poquito de esto, por favor. Sí, me parece una gran idea la efervescencia sobre la filosofía y en particular lo que está haciendo Univas Online con estas dos carreras. Creo que, y lo he visto muchas veces, el interés por la filosofía es creciente. Cuando yo la estudié era todavía muchísimo más impopular. Hoy la vemos en series de televisión, la vemos en libros, en novelas, más gente habla de filosofía. Y creo que es porque estamos tomando conciencia de lo importante que es pensar por nosotros mismos, ¿no? Es súper importante no ser engañados. ¿Qué nos ofrecen estas modalidades asincrónicas y en línea? Pues bueno, mucha gente le tiene miedo al desempleo, ¿no? No se preocupen, aunque estudien Derecho van a estar desempleados. Y yo creo que estas modalidades, y sobre todo son nocturnas, nos permiten, digamos, curar ese miedo, decir, ok, yo tengo otra profesión, o estoy estudiando otra cosa, o tengo un trabajo, y puedo estudiar de 8 a 10, de lunes a jueves o de lunes a viernes, ¿vale? Los módulos son condensados. Esto también es una gran ventaja. Mucha gente no se quiere aventar los 4 años que dura la licenciatura en filosofía de modo presencial. Mucha gente, porque además hay una crisis de licenciaturas en el país. La última vez que yo chequé la estadística, creo que en 12 estados de la República no hay licenciatura en filosofía. Bueno, esta es en línea y la pueden tomar desde cualquier lugar en el que se encuentren. Otra de las ventajas es la condensación de los programas. Lo que nosotros hacemos es dar una panorámica general en 4 o 5 módulos, y con la IA menos, claro. En 4 o 5 módulos, una panorámica general de las principales corrientes filosóficas, de las principales disciplinas de la filosofía y un análisis histórico de los principales filósofas y filósofos que han construido, que vienen construyendo la tradición. Entonces tienen estas dos ventajas. Es mucho más breve que una licenciatura, es nocturna y es cuatrimestral. De tal suerte que nosotros los impulsamos a lo mismo que una licenciatura normal y presencial, que es hacia el autodidactismo. Yo creo que lo que más, una de las grandes ventajas de estudiar filosofía es que uno se entrena en el vocabulario filosófico y por fin puede entrar de lleno a esos textos que no sé si ustedes lo han intentado, pero intentar leer a Hegel sin guía,
Intentar leer a Kant sin guía, intentar leer a Heidegger sin guía es el infierno. Lo que nosotros hacemos es ofrecer las herramientas conceptuales para que ustedes puedan entrar directo a los textos y que no les cuenten, y que piensen por ustedes mismos y que dialoguen con las autoras y los autores que les presentamos. Excelente, muchas gracias. Agradecemos también todos sus comentarios en Zoom. Están muy buenos comentarios sobre tu ponencia, Alan. Dicen excelente exposición. Algunos alumnos, incluso que ya has tenido en clases, te dicen que siempre es un deleite, ¿no?, escuchar. Y claro, porque en Univas Online nos importa mucho esto, ¿no?, la calidad académica. Realmente no tenemos docentes solo por tener docentes, se hace una selección de perfiles que estén en activo y que tengan esa certificación de calidad, ya sea en experiencia, en obras publicadas, como lo tiene Alan, en becas, en estudios. Entonces, pues bueno, estudiar con nosotros es toda una experiencia y nuestros alumnos así lo respaldan. Y pues bueno, Alan, de parte de la universidad, decirte otra vez que es un gusto tenerte como docente y que nos acompañes en estas charlas. La verdad, somos muy afortunados de tener esta participación contigo. A nombre de la doctora Ana Guzmán, directora de la institución, también un agradecimiento enorme, y de todos los que hacemos Univas Online. Muchas gracias, Muchísimas Alan. gracias, y gracias a todas las personas que se conectaron. Y pues nada, volver a invitarlos, anímense a estudiar filosofía con nosotros, no se van a arrepentir. Los grupos se arman muchísimas muy buenas discusiones y estamos aquí para atenderlos en lo que necesiten. Excelente, muchas gracias. Y yo me voy a quedar un poquito con ustedes para hacer el disclaimer. Ahí Eddie puso que si podía hacer una pregunta. Creo que todavía podríamos tener tiempo para una pregunta. Pueden hacerla aquí en los comentarios. De mientras yo les voy comentando también el tema de promociones que tenemos ahorita en las licenciaturas. Tenemos ahorita precios muy razonables también. Además de la calidad, nos distinguimos por tener precios muy accesibles. Aquí les estoy mostrando un poquito, pues bueno, la licenciatura en filosofía y también teología. Son dos de las carreras humanistas que estamos ofertando, ¿no?, y que tienen mucha relación. Y pues bueno, todas tienen nuestro REVOE, todas tienen esa validez oficial. No, estos son carreras, son licenciaturas, no son diplomados, no son cursitos. Entonces, pues bueno, me voy a pasar rápido a la parte de precios. Ahorita tenemos una promoción en los precios, como pueden ver, son rebajas importantes. Tenemos las maestrías, la inscripción tiene un precio de 600 pesos y con promoción las mensualidades de 1,600 pesos. Y ahorita en licenciaturas tenemos la promoción de la inscripción a 99 pesos y 999 pesos el primer cuatrimestre, o sea, las mensualidades del primer cuatrimestre todas a 999, a partir del segundo cuatrimestre en 1,500, que siguen siendo precios muy bajos. Y también hacemos este tipo de actividades para que vean que pues el precio, que es un precio muy bajo en el mercado, no quiere decir que no tengamos calidad docente ni en los materiales que se comparten. Creo que docentes con la talla como lo tiene Alan, pues no estarían participando con nosotros si no tuviéramos esta validez y esta calidad. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Pueden mandar mensaje al grupo de WhatsApp. También las preguntas que nos hacían es si van a poder ver ahí la grabación. Sí, la grabación se las vamos a pasar por WhatsApp. Pueden por favor ahí mandar mensaje al número de admisiones y con gusto les estaremos compartiendo la grabación. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Y pues bueno, estas actividades se van a seguir haciendo. Disfrutamos mucho abrir este tipo de foros a la comunidad. Y pues nada, gracias nuevamente a todos.